Lo veíamos, ahí están las imágenes que hablan mucho, que dicen más que 1000 palabras. Hubo abrazos, hubo beso en la mejilla. El presidente López Obrador le levanta la mano a Claudia Sheinbaum en señal de triunfo. Entraron abrazados a Palacio Nacional. En fin, es el primer encuentro, la primera reunión después de las elecciones presidenciales. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Siempre es un gusto, Manuel. Gusto. Jorge, Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo, Leo. Buenas noches, Sergio, Jorge. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Sergio, Juan Pablo, un placer como siempre. Ya estamos ahora sí en la víspera de la transición con la virtual presidente electa, el presidente López Obrador, sonrientes, felices, abrazados, entrando a Palacio Nacional, esta primera reunión, Sergio. Bueno, pues finalmente el presidente López Obrador eligió desde hace mucho tiempo a Claudia Sheinbaum y todo le ha funcionado perfecto. Navegó las aguas turbulentas de la sucesión dentro de Morena y dentro de la alianza de la Cuarta Transformación. Lo hizo bien, logró mantener a todo el mundo dentro de la alianza, incluido Marcelo Ebrard, que hizo berrinche por ahí, como recordando quizás el berrinche de su viejo mentor Manuel Camacho Solís en 1994, 1993, 1994. Logró Claudia Sheinbaum un resultado pues muy superior al que mucha gente previó. Solamente unas cuantas encuestas dieron el margen de victoria de más de 30 puntos porcentuales, y además todo parece indicar que van a tener mayorías calificadas en por lo menos una de las cámaras del Congreso. También en la Ciudad de México la están forzando, creo que violando la legislación, pero la están forzando. Y pues, ¿qué más puede pedir? Está heredándole a Claudia, el presidente López Obrador, todo el poder, pero incluso mucho más poder que tuvo él. Y ahora habrá que ver qué hace Claudia Sheinbaum con ese poder que está heredando. Ya en la ruta, ¿no? Porque decía Claudia Sheinbaum en el gabinete la próxima semana, las primeras reformas serán estas y las enlista, entre otras la del Poder Judicial. En fin, ya no hay tiempo que perder, le dieron rápido vuelta a la página a la elección, Jorge. Sí, pero me parece que todavía estos 4 meses hay muchas cosas por ver. Lo que dice hoy el mensaje de Claudia tranquiliza un poco a los mercados, pero los mercados, como tú lo decías hace un momento, siguen estando relativamente con la incertidumbre de qué va a pasar con estas reformas, de hecho, sobre todo la conferencia de prensa volvió a subir el dólar y ya después ha estado bajando. Sí. En ese sentido va a ser importante cómo vienen las reformas, claro. y quiénes vienen en el gabinete. Y quiénes vienen en el gabinete, cómo vienen las reformas. A mí me parece que la decisión de adelantar el gabinete, porque va muy adelantado, faltan 4 meses, hasta es exponer a alguien sin poder todavía real, hasta el golpeteo de muchos ámbitos y demás, tiene relación con esto de mantener un poco de certidumbre y de tranquilidad, no con la oposición, porque la oposición ya vimos que valió sorbete, sino con los mercados, con los inversionistas. Hay alguna información hoy de una cierta salida de dólares, pero para eso está el mensaje. Me parece tranquilizador que no haya dicho Claudia, la reforma judicial va a ser como dijo el presidente en febrero, como dijo Ignacio Mier la semana pasada. No, pero en febrero pasado las anunció ya el presidente, como las anunció en febrero pasado. Pero se va a escuchar a todos, va a haber. Yo no sé, me parece que la reforma del Poder Judicial no va a ser como se ha planteado. Yo creo que van a ir mucho más en una serie gradual de medidas que se van a ir desarrollando en el tiempo, no de un jalón, y como por ejemplo separar la Corte Constitucional, la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura. Están separados pero tienen un mismo presidente. Esa sería una medida sensata. Esa sería una medida sensata. Quitarle la independencia al Poder Judicial sería una tragedia. Sería una tragedia. La columna vertebral es la elección de ministros. Ese es el tema. La elección popular, ¿no? Por voto popular. En 2025. Me parece que ese sería un tema que complicaría muchísimo todo el proceso. Incluso algunos juristas cercanos a la 4T lo ven muy complicado. Pero me parece que ese es el tema. Por lo pronto lo deja abierto.
es un tema que queda abierto a la discusión. Sí, va a haber una reforma al Poder Judicial. No sabemos si será esa o no, porque no queda abierto precisamente al debate. Y me parece que ahí queda un espacio también para Ahora, el presidente le cede tema. el espacio a Claudia Sheinbaum porque sale por ella a la puerta, entran abrazados a Palacio, comen y después la conferencia es de Claudia Sheinbaum nada más, sin el presidente López Obrador, ya en el Salón Tesorería donde se llevan a cabo las mañaneras todos los días. Sí, ¿no? y en ese sentido son dos momentos y es anticlimático y una obviedad decirlo, pero no sabemos bien a bien cómo será el periodo de transición estos 4 meses y no sabemos bien a bien cómo será el gobierno de Claudia Sheinbaum y la manera en la que tengan que gobernar. Me parece que en estos días y en estas reuniones y en esta conferencia de prensa, si bien entendemos que Claudia Sheinbaum tiene una misma visión de país que el presidente López Obrador con respecto al tema de la inequidad, de la desigualdad, de los privilegios, de la austeridad y otro tipo de asuntos, me parece que sí estamos viendo también otro tipo de posicionamientos con respecto a temas claves que podrían ser alentadores, por eso mismo para los mercados en este jaloneo que hay con respecto a lo que se dice desde Palacio Nacional y a lo que se comienza a decir desde, digamos, el equipo de transición que no es oficial de Claudia Sheinbaum en estos momentos, con temas muy delicados. Y los temas delicados van a tener que ver, sí, con la reforma judicial, que es el tema de la inmediatez, pero también seguramente comenzaremos a escuchar y ver temas importantes con la relación bilateral y trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que también me parece que son temas que se deben de abordar de manera importante y de manera en el corto plazo con respecto al Tratado de Libre Comercio, con respecto a las disputas, con respecto a la posición que México podría ir tomando. Entendemos que al presidente, si bien le quedan 4 meses y le queda un cachito de legislatura para poder empujar lo que viene, lo que hemos visto en ese sentido es... No quiero decir compartir el poder, pero sí una deferencia del presidente López Obrador hacia Claudia Sheinbaum, entendiendo que quizá no le quiere dejar una papa más caliente de lo que está en estos momentos. A ver, el tema de la seguridad, pues ahí está y es innegable. Los problemas del día a día con respecto a lo que sea en el país son innegables, pero sí lo que va a suceder en el mediano y en el largo plazo con reformas tan importantes que van a marcar definitivamente el sexenio de Claudia Sheinbaum, me parece que sí hemos visto buenos mensajes por parte de Claudia Sheinbaum y ciertas deferencias del presidente López Obrador con respecto a tener un poco de más cautela. Ahora, decía Sergio, llega Claudia Sheinbaum con un enorme caudal de votos. Sí, una mujer muy votada, la persona más votada en la historia de México. Son prácticamente 36 millones de votos. Es decir, legitimidad tiene para asumir el poder. El asunto es, ¿cuándo lo va a asumir? ¿O ya lo está asumiendo? Pues vamos a ver, todo depende también de si el presidente está dispuesto a soltar. Recordemos que el presidente López Obrador tomó el poder antes de asumir la presidencia y empezó a tomar decisiones, canceló el aeropuerto de Texcoco antes de ser presidente de la República, pero la diferencia ahora es que los dos son del mismo partido y además Claudia Sheinbaum es la hija, es la heredera, es la delfina del presidente López Obrador. Eso no significa que no vaya a tener problemas. Ahora, sus primeros mensajes han sido de tranquilidad a los mercados y de tranquilidad a la oposición, mientras a Mario Delgado decía que la oposición era corrupta, que la oposición era clasista, que era racista. Les habían callado la boca, ¿te acuerdas? Sí, lo dijo la eso noche del domingo electoral. Eso lo dijo. En cambio, Claudia siempre ha estado con la idea de que vamos a dialogar, vamos a hablar con la oposición, y ha dicho, estoy consciente de que tengo que ser presidenta de todos los mexicanos, no nada más de quienes votaron por mí, lo ha dicho varias veces, pero para mí la señal más clara de hacia dónde quiere ir Claudia Sheinbaum es la designación de Juan Ramón de la Fuente como el encargado del equipo de transición. A ver, Claudia pudo haber escogido a quien fuera. Claudia pudo haber tenido a Citlali, pudo haber tenido a Fernández Noroña, al propio Mario Delgado, pudo haber tenido a quien ella quisiera. Y sin embargo escoge a un hombre, en primer lugar, que ha trabajado con distintos gobiernos de distintos partidos políticos, que en la propia Organización de las Naciones Unidas buscó tranquilizar a veces al presidente para que no cometiera errores importantes, y que ha sido siempre un hombre de diálogo. Yo creo que
esa es una señal positiva. Por otra parte, no cierro los ojos ante lo evidente. Claudia Sheinbaum desde el principio asumió las 11 reformas constitucionales, bueno, 10 constitucionales y bueno, eran 10. Son más, son 18. 18, perdón, 18, sí, de las cuales son 16 constitucionales, sí, y dos que no son constitucionales, sí, efectivamente. Pero ella las asumió y muchas de esas reformas serían un desastre para un México. Desaparecería México, por ejemplo, si hubiera elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia y de jueces. No desaparecería. Benito Juárez fue electo como presidente de la Suprema Corte por voto popular, un voto muy limitado, 5,000, 6,000 personas en todo el país. No desaparece México, pero si lo que se busca es que Morena controle el Poder Judicial, como controla ya el Ejecutivo y como controla el Legislativo, realmente estaremos perdiendo los contrapesos que son una de las esencias más importantes de un régimen democrático. Porque podríamos ver, digamos, este juego también interno, ¿no? Entre los duros, digamos, el ala más radical, los moderados de izquierda, los López Obradoristas de cepa, quienes vienen con Claudia Sheinbaum desde el gobierno de la Ciudad de México, los chapulines que han brincado de todos lados, muchos priistas, por ejemplo, que están ahora en la 4T. Sí, es parte también de esta dinámica de lo que veremos. Es parte de esa dinámica de lo que es Morena, de lo que ha sido y cada vez más es Morena, donde hay de todo, ¿no? Uno ve los senadores que eligieron ahí de chile dulce de manteca, pero y una de las grandes tareas es mantener unido eso, y están después los frentes externos. Claudia se ha reunido estos días, por ejemplo, hoy se reunió con los directores internacionales de Walmart, mañana se reúne con una delegación del gobierno de Estados Unidos. Estuvo con BlackRock la semana pasada. Estuvo con BlackRock y con muchos más, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otros grupos empresariales, nacionales, extranjeros. El desafío, yo usaba una forma que lo decíamos el propio domingo de las elecciones en la mesa que nos tocó estar ahí con Sergio. El desafío es que no haya rupturas internas y que haya certidumbre económica. No puedes jugar a que tengas un 94, que no nos ponemos de acuerdo entre Zedillo y Salinas cuando devaluamos y no quiero al secretario de Hacienda. Entonces todas las señales, la ratificación de Rogelio Ramírez de la O, la llegada de Juan Ramón, por supuesto, Juan Ramón de la Fuente, son todas medidas políticas que van a crear un entorno, buscando crear un entorno de certidumbre, que si tú tienes invertidos miles de millones en el país, como hay miles y miles, cientos de miles de millones en el país, sobre todo los capitales más volátiles no se vayan. Y yo creo que en eso está trabajando y coincido plenamente con lo del ex rector de la Fuente. Va a ser, y Claudia, esa también es parte de su experiencia, es política UNAM. Pues sí. La primera gran experiencia política de Claudia fue el Congreso, no la movilización del CEL, el Congreso Universitario del 89. Ahí tienes las bases, ese Congreso Universitario, las corrientes, los grupos, negocias. Gobernar la UNAM es como un microcosmos de gobernar el país. Y me parece que en esa lógica está, y me parece que se puede votar. Me parece que tiene ya una ruta país tan complejo. Una ruta muy clara, ¿no? Una ruta de qué hacer, de quién rodearse, de qué sí, de qué no. Es decir, no quiero regresar a lo que mencionó en algún momento de que la elección era un trámite, pero cuando ve uno los resultados tan abrumadores, pues sí parece que era, digamos, una aduana a cruzar para seguir con una ruta que ya estaba. Sí, trazada. Incluso te diría, yo iría más allá de ese comentario. Mediados a lo mejor de su sexenio en la Ciudad de México, todo iba rumbo y camino a que fuera Claudia Sheinbaum tanto la candidata y eventualmente también la presidencia por la fuerza de Morena, por los resultados del 23, del 22 y del 21 también en varios sentidos. O sea, se preparó en muchos terrenos para llegar. Y creo que también, tomando el ejemplo que dice Jorge con respecto a su experiencia y su paso por la UNAM, también ya la vimos gobernar la Ciudad de México. Y si bien en ese sentido siempre ha estado alineada a los puntos más importantes de Palacio Nacional con el presidente López Obrador,
también ha tenido su propia forma de gobernar en temas de seguridad. Vimos que tenía una forma diferente de gobernar en la Ciudad de México en términos de seguridad que lo que se tenía en Palacio Nacional, en el tema del COVID, en varios asuntos en donde ella tuvo cierta independencia en el tema de discurso, en el fondo, pero también en las formas. Es decir, esta expectativa que se tiene de que Claudia Sheinbaum va a ser una copia o va a ser un títere del presidente López Obrador, me parece que lo ha demostrado de manera diferente en la Ciudad de México, lo está demostrando también en un sentido diferente en el equipo, bueno, en el periodo de la transición y con sus propios pensamientos, con sus propias ideas y con sus propios tiempos respecto a lo que tendrá que suceder en el país. Tú decías lo de Nacho Mier, los comentarios también de Ricardo Monreal, de lo que iba a suceder en el Senado con estas reformas, la petición de ella de Parlamento abierto. A ver, la idea general de Morena y los puntos de Morena respecto a el discurso y primero los pobres y demás, ahí están, y eso me parece que no va a cambiar. Pero de ahí a que veamos una continuidad absoluta de lo que ha sido el gobierno del presidente López Obrador, por lo menos con lo que está planteando aquí en la mesa y con lo que hemos visto en los últimos días, parecería ser que no va a ser tan igual. Va a ser relevante los nombres, ¿no? Que aparezcan en el gabinete. Los nombres que aparezcan en el gabinete, me parece que hay cosas que, por ejemplo, no puede anunciar un secretario de la Defensa con tanto tiempo. Crearía un problema de mandos. ¿Qué podría anunciar? ¿Gobernación, relaciones exteriores? Puede anunciar lo que quiera, pero no seguridad seguramente. Yo creo que hay... O sea, Marina, Defensa, a ver, Marina y Defensa no, porque son mandos verticales. Entonces, no puede haber ¿a quién le vas a hacer caso? Sí. Al general que está en funciones o al que va a entrar, digamos. Pero además usualmente son los propios generales y los propios almirantes los que hacen algunas sugerencias y usualmente se escoge de esa lista, por lo menos esa es la tradición en nuestro país. Tengo entendido que hay una lista que son los generales de división, son 23 que le van a presentar. De esos 23, realmente los que tienen posibilidades son 3, 4, siendo muy generosos. ¿Por qué? Porque es una decisión muy compleja la que se tiene que tomar en la situación del ejército. Hay una jerarquía, además, que no te puedes saltar tan fácilmente, porque no tendría apoyo el que fuera secretario si no estuviera en lo del general Sandoval fue una excepción. Ya nos vamos porque si no van a entrar tarde, Viviana. Gracias, Jorge, muchas gracias. No voy a tener tiempo de llegar al otro estudio. Hasta mañana, pásala bien.